Tenemos como invitado a un ciudadano, a Marco Zavala. Él fue regidor en la pasada administración municipal. Y bueno, tuvo ahí algunas acciones interesantes, como hizo una lucha muy interesante en contra de la ilegalidad que se cometió por la instalación de la fotomulta, combatiéndola obviamente desde el punto de vista jurídico. Marco sufrió una situación de una embestida muy dirigida, muy particular. Él así lo siente y así nos lo va a compartir, de parte del grupúsculo que estuvo pudriendo, haciendo hasta lo imposible por dañar las instituciones, como es la Auditoría Superior del Estado, encabezado por José de Jesús Martínez Loredo y toda su gente, que el día de hoy sabemos le han llovido pues diferentes denuncias por corrupción. Marco Zavala sufrió ciertas situaciones donde después se resuelve pues que usted disculpe, ¿verdad? Lo acusamos y pues no, fíjese que pues dijo mi mamá que siempre no. En otros casos pues dicen, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? El daño ya me lo hicieron, no pasa nada. Pero bueno, pues Marco dijo, ni más paloma, no me voy a quedar así, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y bueno, pues nos viene a platicar y a compartir, porque va a denunciar penalmente a todo este grupúsculo que estuvo en la Auditoría Superior. Marco, buen día y te agradecemos la confianza. Pues ya sabes que aquí pues hablamos sin censura y este es un espacio para todo ese tipo de denuncias como la que hoy nos vienes a compartir. Gracias, Lupillo. No, al contrario, para mí es un honor que nuevamente y como siempre la Casa Plano Informativo y tú me hagan el favor de invitarme. Y efectivamente, como tú lo dices, fui víctima de una perversidad política y jurídica por parte de la Auditoría del Estado. Déjame decirte que el 15 de noviembre del año pasado, la auditoría, a través de su titular, me ordenó comparecer ante ellos, ante esta instancia de fiscalización, para efecto de ser oída mi circunstancia. Me fincaron un procedimiento de responsabilidad con el carácter de presunto responsable, es decir, me criminalizaron. Cuando eras regidor. Cuando ¿no? yo ya había culminado mi ejercicio como regidor. Ah, no, sí, pero como regidor. Las observaciones fueron relativas a la cuenta pública 2015. ¿De a ti qué te acusaban? ¿De qué te señalaba la auditoría? Mira, fueron alrededor de 25 observaciones que me hacía la auditoría, entre ellas, pues bueno, que se autorizaron algunos fraccionamientos y que no existía en el informe final de la cuenta pública la constancia del cobro de derechos de los mismos. Déjame decirte que de acuerdo con la propia ley orgánica del municipio libre, pues bueno, los regidores somos integrantes éramos integrantes o son integrantes del órgano político del ayuntamiento y no tienen facultades recaudatorias ni tienen manejo. Pero tú presidías la comisión de... Yo presidía Comisión de Seguridad Pública. La desarrollo. Presidí también la comisión de especial para atender el asunto de Vigue, como lo recordarás. No, pero digamos, como se te está señalando, tú tenías que ver en el área de desarrollo como... No, déjame te digo cuál es el truco que estaba utilizando la auditoría. La auditoría está trabajando a base de una plataforma informática en la cual todo es a base de machotes. Todo es a base de machotes. Es decir, a los 58 ayuntamientos les fincan las mismas observaciones en el área de legalidad. ¿Por qué? Porque, pues bueno, pues es evidente que la Auditoría Superior del Estado dejó de ser el respetabilísimo órgano de fiscalización y pasó a ser un organismo de chantaje económico y político. Entonces, sistemáticamente le generaban observaciones a todos los integrantes de Cabildo, en este caso a los regidores, en el caso particular a todos mis compañeros que estuvimos integrando el Cabildo de la administración anterior, nos citaron a comparecer. O sea, fueron a todos. Todos comparecimos. Sin embargo, bueno, entre las observaciones que nos hacían era pues que se habían autorizado algunos fraccionamientos, pero que no existía constancia del cobro de derechos de los mismos. Pero esto no es una facultad de los regidores, esto es una facultad administrativa de los órganos de gobierno municipal, como el caso de tesorería, ejecución fiscal, etcétera.
Y el dato curioso, Lupillo, y el que me generó más inconformidad, donde es evidente el dolo y la mala fe que utilizó la auditoría en mi contra, en mi perjuicio, fue que también me atribuían la autorización de la firma del contrato de las luminarias LED. Esa sesión de cabildo se llevó el 15 de mayo del 2015. Un acta donde en el acta de cabildo. Tú fuiste, creo que uno de los pocos, no, bueno, sí, varios no firmaron. No, déjame te digo qué es lo grave. Por eso te digo que es evidente el dolo y la mala fe que con el que actuó la auditoría en mi prejuicio. Esa sesión de cabildo donde se autoriza la firma del contrato de luminarias LED se llevó a cabo el 15 de mayo del 2015. En esa fecha, en esa sesión de cabildo, yo no estuve presente porque recién me acababan de operar la columna vertebral y evidentemente... No, de hecho yo revisé el acta precisamente para tener fundamentos de lo que estamos hablando y tú no apareces ahí. Pero entonces esto, Marco, es una evidencia clara de lo que pasaba en la auditoría. Y sigue pasando. Señalar, pero sin bases y en teoría... Para eso se creó la auditoría, ¿no? Entonces ya no, bueno, yo creo que ya queda en terrible evidencia, pues el pobre trabajo de lo que hacían, pero aquí se ve un dolo en contra tuya. Si no hay una evidencia, supuesto. tú no firmaste, ni siquiera fuiste a esa sesión. No estuve presente. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué crees que había detrás de esto? Mira, yo lo atribuyo a dos circunstancias. Uno, la incapacidad del órgano jurídico de la Auditoría del Estado. Y dos... O sea, en una incapacidad. Sí. O sea, no, ahí no propiamente hay un dolo. No, bueno, es evidente que, pues bueno, ahora sí como algún político en administraciones anteriores refería, pues es un kinder jurídico, la Auditoría del Estado. Y también déjame decirte una cosa, debo reconocer que en la Auditoría del Estado hay personal sumamente responsable en su trabajo, pero te comentaba hace un momento, todo este trabajo de la Auditoría de Revisión de Cuentas Públicas se lleva a través de una plataforma donde y tú como auditor subes tu trabajo a la plataforma, al sistema, y los jefes tienen las claves y ahí es donde aparece la magia. Entonces, en el caso mío, déjame decir... Donde tienen sus votos de clorales, ¿no? Así es. Ahí empiezan a blanquear todo. Así es. Y en el caso mío, pues bueno, déjame decirte que fue una grave irresponsabilidad, primero del auditor de legalidad, que ni siquiera se dio a la tarea de revisar las actas de cabildo para darse cuenta. Para saber si era cierto que habías firmado. Y en el caso del tema de las luminarias LEDs, no fue la única sesión en la que no asistí. Fueron obviamente varias, porque la operación que me practicaron pues fue una operación importante y tuve convalecencia un tiempo razonable, de tal suerte que también en algunos fraccionamientos que se aprobaron no estuve presente en esas sesiones de cabildo y aún así me fincaron la responsabilidad. Ahora, luego de que comparecí el 15 de noviembre del año pasado, y de acuerdo con la ley de auditoría, la auditoría tenía 30 días para resolver el procedimiento de responsabilidad que me había fincado. Y pues no pasaba nada. Pero ellos, ¿qué responsabilidad te estaban fincando? ¿Te inhabilitaban o qué sugerían? No, me estaba únicamente sustanciando, como se dice jurídicamente, sustanciando el expediente para ver a qué sanción me hacía acreedor. Ah, ok, todavía no había un dictamen sobre... No. Okay. Después de que comparecí, tenían ellos 30 días, para resolver este procedimiento que me fincaron. Pero no pasaba nada, entonces yo me preocupé porque son afectaciones públicas, personales, constantes y continuas, en lo personal, en lo familiar, en lo patrimonial, y bueno, tuve que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por primera vez en la historia de San Luis Potosí. Eso es importante. Es un precedente muy importante. Es un precedente. Por primera vez en la historia política de San Luis Potosí, emite una recomendación, que es la 0417, la pueden consultar todos quienes nos están escuchando, la pueden consultar en el portal, en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Emite una recomendación en la cual es un órgano constitucional, la Comisión de Derechos Humanos, determina que se violaron mis derechos humanos, mis derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y se violó en mi prejuicio la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y el debido proceso. Te voy a decir por qué el debido proceso. Porque al momento de que me notifica la Auditoría del Estado
que tengo que comparecer en virtud de que hubo unas observaciones a la cuenta pública 2015 del Ayuntamiento de la capital que no fueron solventadas, pues espérame, a mí nunca me notificó la auditoría, el inicio de la auditoría, de los trabajos de auditoría de la cuenta pública 2015, nunca fui notificado del inicio. Únicamente me notificaron las observaciones del informe final, en donde resulta, según ellos, que no existía cobro de derechos de algunos fraccionamientos y el contrato de luminarias LEDs. En eso basaba su trabajo la auditoría. ¿Qué es lo que pasa, Lupillo? Y la verdad es que es algo bien importante, sobre todo por la crisis de credibilidad de las instituciones, sobre todo del órgano de fiscalización del Estado. Yo creo que es parte de la responsabilidad de la nueva auditora. Yo no cuestiono, digamos, que el mecanismo legal mediante el cual accedió a esta posición. A mí me parece que la contadora Rocío es una profesional, tiene mucha experiencia trabajando en la auditoría. Sin embargo, pues bueno, tiene un trabajo muy fuerte, muy importante que resarcir en beneficio de la credibilidad de la institución, pero también algo bien importante, Lupillo. Anteriormente, yo conozco mucho personal de ahí de la auditoría, muy responsables, por supuesto, y serios, profesionales. Anteriormente, cuando les preguntaban, y me lo han comentado ellos personalmente, les preguntaban, ¿dónde trabajas? Orgullosamente decían que trabajaban en la auditoría del Estado. Hoy, a muchos de ellos no se sienten tan orgullosos de esto. Entonces, parte del trabajo que tendrá que hacer la contadora Rocío, y bueno... A ver, vamos a detenernos un poquito ahí. Ahorita que hablas de la nueva auditora, la contadora Rocío, tú señalas que hay esta persecución o este mal trabajo en contra de diferentes regidores. Pero digamos, tú eres el único como que... 58 municipios, porque yo estuve en contacto con algunos exregidores de otros municipios y les fincaron el mismo procedimiento Ok, pero mi pregunta es, ¿todos los demás están callados? ¿Nadie ha dicho nada? El único que se ha inconformado, el único que dice, yo voy a demandar ahora a las gentes que hicieron esto, eres tú. Es que hay una particularidad en mi caso, Lupillo. Déjame decirte que evidentemente, pues bueno, mis compañeros exregidores o integrantes del Cabildo comparecieron en tiempo y forma y pues bueno, dejaron el precedente de que no había ninguna circunstancia. Además, déjame decirte que es tan grave el error que cometió la Auditoría Superior del Estado en nuestro caso, que de acuerdo con el artículo 2 de la propia ley de auditoría, los regidores no somos entes auditables, por la simple razón de que no manejábamos recursos financieros ni administrábamos recursos tampoco. Y pues bueno, en el caso particular de ellos, pues bueno, comparecieron. Desconozco si les notificaron ya alguna resolución. En mi caso particular, pues bueno, la gravedad de las circunstancias y las aberraciones jurídicas que generaron este expediente en mi contra, pues bueno, pues era más que evidente que yo tenía que ejercer mi libre derecho de defenderme y defender estas inconsistencias, ¿no? Pero de alguna manera nosotros no hemos visto ni hemos escuchado ninguna postura de ningún otro regidor más que la tuya. Por eso te dije, órale, ahí está el espacio, porque o los demás no les interesa, los otros no se sienten tan agraviados, o como el clásico, ¿no? De que pues ya me acusaste, ya me dijeron, usted disculpe, ya ahí muere. Y en tu caso, yo te veo echado para adelante, como que dices, no, esto no hay que dejarlo que quede como un mal precedente. No, por supuesto, al contrario, a mí me interesa sentar un precedente para demostrarle a la ciudadanía y también demostrarle también a los órganos de gobierno que tienen que ser responsables en el ejercicio público, primero que nada, pero también tienen que ser responsables en cuanto a los señalamientos que se hagan, porque comparecí, te decía, tenían 30 días para resolver, no me resolvieron, fui a la Comisión de Derechos Humanos, se sentó el precedente importante por primera vez en la historia de política de San Luis, de que un órgano constitucional de protección de derechos humanos emita una recomendación en contra de un órgano de fiscalización. ¿Pero qué crees que pasó? El exauditor rechazó, José de Jesús Martínez Loredo la echó para atrás, ni siquiera la quería aceptar. Rechazó la recomendación del órgano constitucional de protección de derechos humanos. Fíjate qué grave la cosa.
también es un precedente en la historia política de San Luis. ¿Por qué? Porque incluso las corporaciones policiales, los hospitales o otras dependencias aceptan y se suman al trabajo de protección de derechos humanos como en el ejercicio del pro persona, se determina. Bueno, no legalmente. todos, porque fíjate, hay un caso muy sonado de la violación de derechos humanos a gente de la Pila, de la Noria de San José. Cuando una empresa invasora va apoyada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública, no aceptan la recomendación y ya se fue ayer el sí, tiene que turnarse a la Comisión Nacional de Derechos general Humanos. Arturo, ya salió y no la han aceptado. Entonces así fue algo muy parecido a lo que hizo el Estado. Sí, pero en el caso particular que tú me refieres era un caso de uso de fuerza pública. Sí, son cosas diferentes. Y en el caso mío era un caso diferente de cuestiones jurídicas y de seguridad jurídica. El ex auditor rechaza la recomendación. Evidentemente yo me inconformo, y posteriormente, y gracias a las evidencias que se suscitaron con el tan llevado y traído tema de la ecuación, pues bueno, el auditor tuvo que presentar una renuncia, ¿verdad? Y la contadora Rocío, como encargada de despacho, revisó el expediente, porque yo se lo pedí. Revisen el expediente, por favor, porque hay inconsistencias legales que pueden conculcar en responsabilidad patrimonial en contra de la Auditoría del Estado. Y afortunadamente la contadora, en un ejercicio de responsabilidad, revisó el tema y en alcance del rechazo de la recomendación de derechos humanos de su antecesor, la acepta. Ella la acepta. Entonces, eso no es lo grave, Lupillo. La auditoría en el área jurídica está enredada, no tiene pies ni cabeza. No, está terrible. No tiene pies terrible. ni cabeza. Y yo, déjame decirte que es tan grave la situación de cómo arman los expedientes, que cualquier abogado o cualquier funcionario exalcalde, pues bueno, con un simple asesoramiento, pues bueno, va a decretar la nulidad de las acciones en contra de ellos. Lo grave fue también, Lupillo, que me sometieron durante 11 meses a este proceso, hasta que no les exigí de otra manera, incluso con un juicio de amparo, para que resolviera, me resolvieron. Y en el comparativo, en los considerandos de la resolución, dice la auditoría, una vez que se substanció el expediente, se compareció, etcétera, se determina que efectivamente las observaciones que se le hicieron al exregidor Marco Zavala carecían de fundamentación. Fíjate, no. Por lo tanto, se dan como solventadas. Eso fue lo que me motivó a darle para adelante y decir, ahora ahí viene la mía. Así es. Porque ahorita, regresando del corte, nos vas a platicar qué acciones legales te permiten, ahora sí que te permite la ley, valga la pena la redundancia, para que tú, bueno, pues digas, esto no se va a quedar así y ahora va la mía. Entonces, tenemos esta pregunta al aire para que siga participando. ¿Cuáles han sido esos factores que han mostrado una fallida estrategia de seguridad en cuanto a lo federal, lo estatal y lo local? Aquí yo creo que los tres van en el mismo barco y nadie puede echarle la culpa al otro. Regresando al otro tema que tenemos aquí, el exregidor Marco Zavala Galeana va a interponer acciones legales que están obviamente en su posibilidad contra el grupo de la se le puede decir exfuncionarios de la auditoría, empezando por el titular José de Jesús Martínez Loredo. Marco, en cuestiones legales, en tu situación muy en concreto, ¿qué te permite la ley hacer, valga la pena, insisto, la redundancia? Bueno, evidentemente el haberme sometido a un procedimiento, primero que nada, ilegal, infundado, sin cuidado, digamos, pues bueno, evidentemente, y como lo opinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el órgano constitucional de protección de derechos, lesionaron mis derechos. Incluso la Comisión de Derechos Humanos, en su recomendación, le ordena a la auditoría la reparación del daño. Ahí va a haber una bronca Así que es. Se tiene que arreglar por medio de derechos humanos. Ese ya va caminando. Y déjame te digo una cosa también, que también es un precedente.
el Estado, a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, me reconoce el carácter de víctima del Estado. Tengo mi cédula que me otorgó esta Comisión de Víctimas del Estado. Y pues bueno, pues tácitamente me están reconociendo que me dañaron, que me lesionaron en lo público. Pero tú vas a... De hecho ya interpusiste una denuncia, ¿no? Así es. Después de que la resolución que me entrega la auditoría el mes pasado, el mes de octubre, pues bueno, yo me reuní con mis abogados, a quienes les agradezco la verdad todo el apoyo que me han brindado. Nos reunimos, hicimos el análisis muy puntual, muy concienzudo de todo el proceso que duró 11 meses y tomamos la determinación de que era viable interponer una demanda civil por reparación de daño moral y patrimonial. ¿Por qué? Porque pues es evidente, te digo que la auditoría actuó con dolo, en mi perjuicio. Desconozco si fue por, o más bien yo no tendría que acreditar si fue por inexperiencia legal de los funcionarios o por una cuestión política. Ese tema, digo, en este momento yo no tengo el dato preciso. Lo que sí es que me violaron mis derechos. Ahora, para concluir este tema, porque vamos a continuar y nos vas a apoyar con tus opiniones en el tema que tenemos de la estrategia fallida de seguridad. Para concluir tu tema, Marco, ¿tú realmente qué esperas que suceda con estas denuncias y estos procesos que ya van en camino? Bueno. ¿Esperas realmente que haya alguna respuesta? No, por supuesto, yo confío en las instituciones, sobre todo yo confío en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Acudí ante un juez de lo civil el viernes pasado, interpuse una demanda, te decía, por daño moral y patrimonial, en contra del exauditor, en contra de la Auditoría del Estado como persona moral y en contra de un supervisor del área de legalidad y el auditor del área de legalidad, que fueron quienes firmaron las observaciones que me atribuyeron. Entonces vamos a desahogar el proceso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, en casos contrarios, por ejemplo, cuando algún funcionario público que maneja recursos y que resulta responsable de los procesos de auditoría, se les fincan responsabilidades y se les imponen multas, sanciones, y a algunos hasta luego les andan quitando sus casas, sus bienes. Sí, el chiste es de que las sanciones las paguen los funcionarios, no agarren los recursos públicos y de ahí se subsane, pues entonces no salimos de la bronca. Entonces tú tienes fe, perdón, en que las instituciones hagan su chamba. Sí, a pesar, por supuesto. A pesar de la duda que tenemos. Y además déjame te digo una cosa, no estoy inventando nada que no esté específicamente dispuesto en el Código Civil, en el apartado relativo al daño moral. Únicamente estoy reclamando lo que por derecho me corresponde y lo que por derecho me asiste. Entonces, demandamos a la Auditoría Superior del Estado como persona moral, demandamos al exauditor José de Jesús Martínez Loredo, demandamos a un supervisor del área de legalidad y demandamos en la vía civil también al auditor del área de legalidad de la auditoría, que fueron quienes me fincaron este procedimiento. Ahora, yo estoy esperando nada más, ya se interpuso la demanda, estoy esperando que el Supremo Tribunal de Justicia, a través del juzgado civil que va a conocer del tema, analice el planteamiento que se hizo. Y pues bueno, yo creo que es evidente que al haberme reconocido el Estado como víctima, ya llevas un paso adelante. Evidentemente el planteamiento que se hace ante el juzgado civil, pues bueno, va a tener resultados muy buenos. Perfecto, Marco. Bueno, pues ahí concluimos esta primera parte, este tema, y no quiero dejar también pasar la oportunidad para que me des tu opinión y luego ya nos metemos de lleno al tema de seguridad. A ver, Marco, ahí va. Después de que estalla todo este escándalo de la famosa ecuación corrupta, donde es grabado ahí con un celular al diputado con licencia Enrique Flores, grabado obviamente por una persona cercana al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz. Estalla toda esta bronca
sale gente de la auditoría acusada con estos escándalos, entre ellos, pues la cabeza, el exauditor José de Jesús Martínez Loredo. Salen 3 de los 4 diputados señalados en ese video. Y como para mitigar esto ante la sociedad, se nos dice, Marco, que va a haber una segunda revisión, que se van a volver a revisar las cuentas públicas, se va a hacer una segunda auditoría, porque el primer trabajo, pues sabemos que no es creíble. Entonces nos dicen, vamos a una segunda revisión. Esto impulsado desde el Congreso del Estado por medio de la Comisión de Vigilancia que preside la perredista, la maestra Graciela Chela Gaitán. Ella sale y nos dice, va a haber una segunda revisión porque la primera no es creíble. A ver, Marco, yo te pregunto, jurídicamente, ¿tiene validez el que nos quieran vender esta idea de que va a haber una segunda revisión y ahí, si hay algunas irregularidades, va a haber denuncias en contra de ciertos alcaldes, funcionarios, etcétera? ¿Realmente va jurídicamente bien sustentado o esta es otra tomadota de pelo? No, bueno, evidentemente esta situación no va a prosperar. Es una circunstancia ilegal. Se han incumplido los términos que ordena específicamente tanto la ley de auditoría como ahora subrogada por la ley de fiscalización. Pero lo más importante de este tema es que los alcaldes y los 113 entes auditables del Estado pueden estar tranquilos porque la ecuación les adelantó su regalo de Navidad y la Constitución Política del Estado es muy clara. La Constitución marca términos, marca fechas y nada sobre la Constitución. La misma dice que las cuentas públicas tendrán que someterse a votación del Congreso del Estado. Ya las aprobaron. A más tardar el mes de mayo del año en curso en este caso. Sí, lo aprobaron. Ahora a ver, Marco. Entonces aquí se va a volver a gastar un dineral. No va a tener ningún alcance jurídico. ¿Por qué? Vamos a decir que revisan un ayuntamiento, revisan alguna dependencia de gobierno, etcétera. Y encuentran en esta segunda revisión irregularidades que en la primera no, porque todo salió en cero, todo fue perfecto. Encuentran irregularidades. Ahí la auditoría puede proceder supuestamente contra quienes sean responsables de esta irregularidad. Muy sencillo, Marco. Esa persona, como tú dices, se ampara y les tumba así el tema. Entonces es un engaño y es volver a gastar dinero a lo tonto. Puede recurrir al juicio de nulidad en la vía administrativa también, pero déjame decirte también que comentabas ahorita del tema de un despacho externo. Perdón, pero yo no recuerdo, o no sé si ustedes tengan el dato, yo no recuerdo que incluso se haya llamado a concurso la prestación de servicios de un despacho externo. Creo que fue designado, ¿no? Sí, el último, dijeron, eran unos de Morelia y al último creo que también salieron huyendo. Dijeron, algunos actores políticos dijeron que era un despacho recomendado por la Auditoría Superior de la Federación. Perdón, pero yo no creo que la Auditoría Superior de la Federación se avente ese boleto de recomendar un despacho para que haga una revisión. Un acto ilegal. Una revisión de 113 entidades auditables en 6 meses por 500,000 pesos. No. Creo que ningún despacho contable serio se prestaría a una circunstancia similar. Pero el primer despacho que se iba a aventar supuestamente esa papa caliente, creo que era una empresa de Morelia, dijo, yo no le entro, al final. Entonces ya no sabemos ni dónde quedó la bolita. Pero la auditoría ni siquiera llamó a concurso, ni siquiera concursó la prestación de este servicio profesional extraordinario. Entonces, pero bueno, lo que tú comentas, al final de cuentas no va a servir de nada, porque es una simulación y la pueden tumbar muy fácilmente con un amparo. Entonces eso no lo quisimos dejar pasar para que quede muy claro, y aquí está la opinión también jurídica de Marco Zavala Galeana. Vamos a un corte y regresamos de volada. Gracias. Por acá vamos a leer más comentarios. El arquitecto Alejandro Palos dice, en mi humilde opinión, estamos preguntando sobre en qué considera el ciudadano que ha fallado la estrategia de seguridad, porque pues las cosas se han puesto peor y vemos que en los 3 niveles no está funcionando algo. El Alejandro Palos dice, en mi opinión es que estamos hasta el cuello de corrupción.
Llegan a los puestos personas sin ningún perfil para ocuparlo, solo por el amigo influyente que lo colocó ahí, y de política y estrategias no saben nada. Eso lo vemos con gobernadores, presidentes municipales y mandos policíacos. Los pocos que podrían hacerlo no se quieren meter en problemas. Todos estos comentarios han sido provenientes de la página de Facebook de Ciudadanos Observando. Gabo Morales dice: a los bajos sueldos de policías que fomentan la corrupción, la falta de capacitación, armamento y equipo a los cuerpos policíacos. Cultura de la no denuncia de parte de la ciudadanía. José Benítez: a poner pues gente sin capacidad por compadrazgos, amiguismos o compromisos en puestos de los cuales no tienen la mínima experiencia. Por acá Gael Vázquez Gómez dice: a la corrupción no hay de otra, malditos aquellos que con su voz protegen al pueblo y con sus hechos lo traicionan, y cita por ahí a Benito Juárez. Ángelo Sesler dice: a la corrupción gubernamental y la apatía social, ambos por igual. Milton Martínez: la corrupción de la gente, la falta de valores, madres y padres desobligados, corrupción de ciudadanos, hechos servidores públicos. Si se fijan, ya van varios comentarios donde ven que el problema también está en la casa, está en la casa, a que cada vez los padres tienen más tiempo en sus actividades laborales y menos familiares, y eso es un problema que está pues reflejándose en el caso de inseguridad. Jesús Verdín: la impunidad de los políticos y que después permea a los demás estratos de la sociedad. Antonio Cázares Pérez: a que se dedican a buscar cómo sacarle dinero a los ciudadanos en vez de aplicarse a la seguridad. Lupita Márquez: otro mismo tema, ya ven cómo aquí cae, a la corrupción dentro de las mismas instituciones gubernamentales. JM Aguilar: a la falta de compromiso, compadrazgo y sobre todo imposición de esos mandos que les mandan de fuera. Refugio Salas: el compromiso de los gobiernos en preparar a sus policías, los compromisos que adquieren estas con el crimen organizado, el robo de presupuesto asignado para combatirlo, y también, pues nos guste o no, a la apatía de la sociedad. Alfredo Covarrubias: por culpa del pueblo tienen el gobierno que se merece y desigualdad de niveles sociales por una torta, venden lamentablemente su voto y luego después se están pagando las consecuencias. Luiso Anaya Lizárraga: complicidades y más complicidades. Jerry Estrada: a la corrupción. Oscar Reyes Torres: la corrupción del gobierno y del partido en el poder y de toda la clase política. Luis Hermilo Patiño González: falta de voluntad política. Tan simple como eso. Voy a continuar dando lectura a sus opiniones valiosísimas. Y Marco, te quiero pedir una opinión muy concreta sobre este tema. ¿A qué crees que se deba la falla de esa estrategia? ¿En qué falló esa estrategia que nos prometía Enrique Peña Nieto hace 5 años o 6 cuando andaba en campaña? Y hay unos spots que los tengo muy presentes, los hemos republicado ahí en el muro de Ciudadanos Observando, donde él dice: si votas por mí, yo voy a aplicar una estrategia de seguridad diferente. Las cosas van a cambiar, es mi compromiso, lo firmo y te cumplo. ¿Qué pasó entonces? Mira, evidentemente hay que hacer un razonamiento muy amplio. El tejido social en México está muy lastimado. Se descompuso en estos 5 años. El seno familiar, los valores han ido en detrimento de la conformación de la fortaleza de la sociedad, que es la familia. Yo siempre he dicho que la seguridad pública empieza en el hogar, en la mesa donde compartimos los alimentos. Muchas personas. Exactamente. Y partiendo de ahí, también creo que las autoridades han sido omisas y han sido consecuentes en cuanto a las circunstancias. Yo escuchaba en recientes días que algunos actores políticos aquí en el estado comentaban, o más bien culpaban al nuevo sistema de justicia penal del crecimiento de la inseguridad. Bueno, coincidían tanto el mandatario estatal, Juan Manuel Carreras, como el alcalde de la capital en ese aspecto, de que decían que la inseguridad o este problema ha crecido en cierta parte por el nuevo sistema de justicia penal. En ese tema, a mí que me perdonen, pero hubo más de 5 años de capacitación y hubo millones de pesos para capacitar a las fuerzas policiales del estado. Y evidentemente también hay que hacer responsable a las autoridades, tanto estatales como municipales, porque el delito del fuero común
ha ido en aumento el robo, el asalto, etcétera. Pero fíjate, ahorita que hablas de datos, fíjate, bien interesante, Marco. Lo comentábamos aquí en el programa pasado, fíjate. Dos delitos crecieron en todo el año, desde enero a la fecha, dos delitos de los que más crecieron, fíjate qué chistoso, bueno, no chistoso, tienen una particularidad. Creció el fraude y el abuso de confianza, es decir, el daño patrimonial sin violencia creció porque ve una franja de impunidad. ¿No tiene nada que ver ahí el sistema de justicia penal? Sí, porque incluso los ministerios públicos debieron haber sido capacitados en este tema. Y te decía, ha ido un aumento la delincuencia común. Y pues a mí que me perdonen, pero el problema está en la prevención. Claro, ni siquiera los municipios ni los estados han hecho un trabajo de prevención. Y fíjate, aquí yo creo que eso es bien importante. Yo no veo un compromiso y que trabajen realmente convencidos en un mismo fin las autoridades municipales, estatales y federales. Yo veo como una barrera. Como que los gobiernos estatales siempre descansan mucho en todo lo que es federal. Bueno, pues esa bronquita no es mía. Y la municipal, bueno, pues también así como que se pierde y no nos ayuda mucho a combatir o a prevenir, que es donde está lo importante. Vemos la ciudad, al menos aquí en San Luis Potosí, completamente a oscuras. Circulen por muchas de las avenidas, está completamente oscuro, hay colonias completamente oscuras y cada vez hay más asaltos a comercio. Y luego lo peor, hay gente que está alertando, aquí hay problemas, Parece la gente gritando en el desierto, porque a la semana que esa gente nos alertó de lo que está pasando, ya nos llegan tristes noticias. Aquí les dijimos que hay un problema. ¿Qué pasó? Que ya mataron a fulanito, que ya asaltaron a fulanito, que se están metiendo a robar a las casas con pistola en mano a las 12 del día. Y lo peor, cerca del C4. Sí, déjame comentarte que, como recordarás, en la anterior administración fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Y a mí que me disculpen, pero en la anterior administración la Policía Municipal liberó secuestrados, detuvo narcotraficantes de gran envergadura, combatió el crimen que antes no se hacía, y en esta administración, tanto municipal como estatal, ni siquiera se ha hablado de alguna detención de algún integrante del crimen. Pues te van a decir que ya metieron al Chapo y ya se lo mandaron a Estados Unidos. Raúl, perdón, Raúl Vázquez Cisneros, fíjate, todas estas van seguiditas en el mismo tenor. En gran parte de las instituciones del gobierno, Irving Urbina, a la corrupción. Raúl Ortega, a la corrupción. Raúl Martínez, complicidad, corrupción y falta de preparación en las corporaciones. José Blas Ruiz, a la corrupción en todos los niveles. Tony Méndez, a la corrupción. Juan Carlos Becerra Aquino, a la corrupción. Adolfo Triano Lozano, a la corrupción. Adolfo Alberto Orozco Escamilla, a la falta de verdadera voluntad, en este caso política. La colusión entre la delincuencia y las autoridades, desgraciadamente, es mucho mayor y más estrecha de lo que nos imaginamos. Alejandro Bolaños, a la impunidad causada por la ineficiencia de nuestro sistema policíaco y judicial. Cometer crímenes en México casi nunca tiene consecuencias. David Lázaro Álvarez, siempre dicen que no hay presupuesto. Los tiros son asignados por oficio. La gasolina no se diga, y más mientras no haya presupuesto con buenas intenciones. Y aquí hemos tenido denuncias donde los mismos policías pues nos han dicho que les cobran todo, así como dicen aquí, muchas veces su armamento, la gasolina, y luego hasta les piden cuota. Omar Heredia, a lo corrupto de todas las instituciones, siempre buscan ganar más dinero, aunque esto les conlleve a dejar morir al pueblo. Ricardo Laguna Cedillo, a la corrupción. Óscar Pérez, a la colusión, ineptitud y pues obviamente al tema de la familia, ¿no? Por acá tenemos también otros comentarios que estaremos tratando de sacar lo más que se pueda antes de que terminemos el programa de hoy, porque gracias a todos que pues están
preocupados por el tema y están dándonos sus puntos de vista. Roberto Sánchez, acá en el muro de un servidor de Lupillo González, a la corrupción. Héctor Guevara, fotoperiodista muy bueno, muy creativo, muy chambeador, nos comenta que están en sus negocios personales aprovechándose del puesto y despreciando al ciudadano. Ángel Martel, al dinero, todo el dinero, no hay de otra. Samuel Enrique Madrigal, es que Jesucristo nos ha abandonado, según el delegado del CEL del PRI. Ahí sí también se le patinó acá a Chafino. Jesús Aranda Contreras, tenemos al peor gobierno de la historia. Hugo Paulín, la falta de valores como sociedad. José Emilio González Ureste, a la corrupción y a la complicidad. José Israel Hernández, como siempre, para no hacerla larga, al capitalismo. Marco Antonio Mena, falta de educación, valores, respeto y saludos. Igualmente, mi estimado doctor, un abrazote muy, muy afectuoso. Consuelo Ramírez, a que no saben dirigir y limpiar las corporaciones. A la Héctor Sauceda, siempre son parte del problema. Mario, buen día. Pues fácil, se trajeron puros delincuentes, así como la van a combatir. Gaby Ramírez, que a la corrupción son gente corrupta. Le agradecemos muchísimo a todas las personas que han comentado, porque para eso es libertad de opinión. Y antes de retirarme, le hago patente la invitación a todas las personas, ciudadanos, que quieran venir aquí a denunciar una ilegalidad, a dar su punto de vista, a participar con su opinión. Para eso es este espacio, así como lo aprovechó perfectamente nuestro invitado el día de hoy, Marco Zavala, que le agradezco mucho pues, que haya estado aquí con nosotros, mi estimado Marco. Al contrario, gracias a ti. Los dejo en compañía del señor Jesús Ramírez. Pídanle canciones también, pónganlo a chambear, aunque sé que aquí al pobre lo traen. Bueno, pero para arriba y para abajo, este señor sí no tiene un segundo de malos pensamientos. Nos vemos el próximo miércoles. Perdón, soy Lupillo González y nos vemos aquí en Libertad de Opinión, un programa sin censura para voces netamente ciudadanas.